comentarios en el despacho anticipado y en el despacho diferido. ¿Correcto? Ese es nuestro tema del día de hoy. Damos la bienvenida a todas las personas que están ya integrándose al aula virtual para poder hablar de este interesante tema. Si alguno de ustedes no está recibiendo el audio, por favor nos deja un mensaje, juzgando por los comentarios que veo en el chat virtual, están recibiendo al menos quienes me han escrito el audio de manera conforme. Muy bien, vamos a empezar entonces. Lo primero que debemos de conversar sobre este tema es dejar claramente definido qué es un despacho anticipado y qué es un despacho diferido. Muy bien, el despacho anticipado es aquel despacho que se me permite hacer antes de que la mercancía arribe aquí a Perú. Entonces, yo tengo la posibilidad de hacer mi declaración aduanera e inclusive de pagar la deuda tributaria aduanera antes de que la mercancía arribe aquí a Perú. ¿Y cuál es la ventaja de numerar una importación de manera anticipada y pagarla de manera anticipada? La ventaja que nos ofrece hacer el despacho de manera anticipada es básicamente ganar tiempo, ¿verdad? Es decir, vamos a ponernos en la situación en la cual hacemos la numeración de la mercancía de manera anticipada, es decir, antes que arribe la mercancía, hago el pago de la deuda aduanera y me sale canal verde. Entonces significa que ni bien la mercancía llegue, ya puedo proceder a retirarla. Y entonces he ganado ahí algunos días y puedo tener la mercancía conmigo desde antes. ¿Correcto? Esa es una de las ventajas. Otra ventaja es que me permite también adelantarme, ser proactivo y hacer planes, ¿no? Porque numero de manera anticipada, pago los tributos de manera anticipada y de repente sale canal rojo, entonces ya estoy preparado para el aforo también. Entonces, por donde lo podamos ver, por donde lo podamos analizar, el despacho anticipado nos hace ganar tiempo y nos hace tomar decisiones antes de. Las modificaciones al decreto legislativo 1053, las modificaciones que están en el decreto legislativo 1433, orientan bastante la logística, orientan bastante los despachos hacia el tema de hacer un despacho anticipado. De verdad, la administración aduanera tiene como voluntad, desea que la mayoría de importadores puedan hacer despachos anticipados, porque esto hace pues que el flujo operativo en las aduanas sea mucho más dinámico. Todos los importadores están absolutamente invitados a hacer despacho anticipado, no importando el peso, ni el volumen, ni el valor que tenga su mercancía. Todos los importadores están invitados a poder hacer despacho anticipado, que es numerar la declaración antes del arribo de la mercancía. ¿Ok? Entonces creo que ya quedó claro a qué se refiere el concepto de despacho anticipado. Ahora vamos a hablar del despacho diferido. El despacho diferido obviamente es lo antagónico al despacho anticipado, es decir, en el despacho diferido yo numero la declaración, luego
de que esta ha llegado a destino, o sea, aquí a Perú. La numero una vez que ha llegado. Eh, entonces, eh, es importante entender que muchos importadores hacen este modelo más tradicional, ¿no? Que numeran la mercancía o le dan la destinación una vez que la mercancía ya ha arribado. Entonces, tenemos el despacho anticipado, posibilidad de numerar antes del arribo, el despacho diferido, posibilidad de numerar luego del arribo de la carga. Entonces, antes de continuar, me parece importante que si usted tiene alguna duda o consulta respecto al concepto de despacho anticipado y al concepto de despacho diferido, es momento de hacer su pregunta. Aquí lo escuchamos. Muy bien, si no tenemos preguntas sobre el despacho anticipado y el despacho diferido, entonces podemos continuar. A ver, tenemos una pregunta aquí de Johnny. Gracias, Johnny, por tu pregunta desde ya. Si realizo un pago anticipado y cuando arribe no llega todo completo, ¿qué sucede con los impuestos pagados? Interesante. Muy bien, Johnny. Entonces, Johnny nos dice que hace un despacho anticipado, paga los tributos y cuando arriba la mercancía no llegó todo completo. Ok, Johnny, atención. Esta pregunta te la voy a contestar en dos escenarios. ¿Ok? Entonces, tú declaraste 200 televisores y pagaste por 200 televisores. Y sale canal rojo. Y se encuentran 180 televisores. Como el testigo de esto ha sido el vista de aduana, entonces tú tienes la posibilidad de reliquidar tu DUA, es decir, corregir, no poner 200 sino 180. Y en un trámite paralelo, que no te va a tardar más de 30 días, vas a pedir tu devolución de derechos pagados en exceso. Eso es lo que puedes hacer y eso está amparado en el artículo 145 de la Ley General de Aduanas. Pero eso, Johnny, y todos los que están presentes, es solamente en el escenario del canal rojo. Porque si sale canal verde y tú encuentras ya en tu local, en zona secundaria, menos mercancía que la declarada, no hay forma legal ahí de pedir una devolución, porque la aduana no ha sido testigo, como sí lo fue en el canal rojo, de el faltante, ¿no? Entonces, en resumen, si es canal rojo, sí se puede corregir la declaración, te devuelve lo pagado en exceso. Pero si esto sale en canal verde, no hay absolutamente nada que hacer. Base legal, artículo 145. Espero, Johnny, haber respondido a tu pregunta. Miguel Bautista nos dice, profesor, ¿es verdad que aparte de ahorrar tiempo en el despacho anticipado, también se ahorra dinero? Eh, Más que ahorrar dinero, Miguel, te diría que administramos mejor las finanzas de la compañía. En un momento más vamos a conocer unos artículos de la ley que sustentan esta hipótesis que te estoy diciendo, que no es tanto ahorrar, sino administrar mejor los recursos financieros de la compañía. Así que te pido, Miguel, que me permitas responderte una vez que lleguemos a esa parte. Muchísimas gracias. ¿Tenemos más preguntas? Recuerden que hemos ya dado el concepto de qué es despacho
anticipado y qué es despacho diferido. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Continuamos entonces. Muy bien. Tenemos que analizar en qué momento nace la obligación tributaria. Es decir, en qué momento exacto yo como importador me convierto en deudor y la aduana se convierte en mi acreedor. ¿En qué momento exacto se genera la deuda que estoy obligado a pagar? Y que por eso lo encontramos como obligación tributaria aduanera en la Ley General de Aduanas. ¿En qué momento se genera la deuda? ¿En qué momento del despacho yo formalmente soy deudor y formalmente la SUNAT Aduanas es mi acreedor? Fíjense, el artículo 140, inciso A, nos dice que el nacimiento de la obligación tributaria es en la importación para el consumo en la fecha de numeración de la declaración. Entonces, en el momento que yo numero mi DUA, ha nacido la deuda. Me he vuelto deudor y la SUNAT se ha vuelto mi acreedor en el momento en que numeramos la DUA. Y esto es indistinto, atención, esto es indistinto de si es anticipado o es diferido, porque finalmente en ambos casos voy a numerar una DUA. Entonces, número anticipado o número diferido, pero al momento de numerar ya se ha generado una obligación y un pasivo con aduanas. Muchísima atención y luego de esto espero sus preguntas, porque este artículo 140, puntualmente el inciso A, que es el que nos interesa a nosotros los importadores, va a tener una modificación en el decreto legislativo 1433, modificación que entrará en vigencia cuando se establezca el nuevo reglamento de la Ley General de Aduanas. ¿Y cuál es esa modificación? Fíjate, en el texto anterior, o sea, en el que todavía está vigente, en el del decreto legislativo 1053, nos dice que la obligación nace a la fecha de numeración de la declaración, lo acabamos de decir. Pero si tú te das cuenta, por decirlo de alguna manera, este punto A se divide en dos ahora. El A se divide ahora en A.1 y A.2, en la modificatoria que va a empezar a entrar en vigencia cuando se reglamente el decreto legislativo 1433. ¿Y qué nos dicen este A.1 y A.2 en el que se ha dividido el inciso A de la anterior norma? A.1 nos dice que la obligación nace en la numeración de la declaración. Hasta ahí todo es igual. Pero fíjate en A.2. A.2 dice que la obligación ante aduana nace cuando transmito o presento el documento al que se refiere el inciso A del artículo 132. Y ese artículo 132 es nuevo. Entonces vuelvo a repetir. Se genera la obligación tributaria cuando numeras DUA, pero está naciendo en la modificación de la ley un adicional donde también la obligación se genera al momento que yo transmito, presento documentos según el artículo 132 de la modificatoria a la Ley General de Aduana. ¿Y qué dice este artículo 132? Fíjate, aquí lo vamos a ver, prestamos mucha atención, por favor. Vamos a borrar. Fíjate. Mira, dice, artículo 132, se puede solicitar la destinación aduanera mediante la presentación de un documento comercial o documento oficial distinto
a la declaración aduanera. Atención, ¿ah? Entonces, a partir de la modificatoria, me está diciendo que hay ciertas circunstancias donde yo como importador voy a poder solicitar la importación presentando un documento comercial u oficial distinto, diferente a la DUA. Entonces vamos a tener importaciones sin declaración de aduanas, ¿ok? Y el levante se va a poder igual autorizar. Entonces, miren, interesante, se va a poder solicitar la destinación aduanera mediante transmisión o presentación de documento comercial u oficial. Ahora, como todavía no tenemos el reglamento, no podemos definir o no tenemos ya definido cuál va a ser ese documento comercial u oficial distinto a la DUA, con el que también se va a poder hacer un despacho, ¿no? Las famosas importaciones DUA. Sin embargo, podemos más o menos tejer algunas hipótesis de cuál va a ser ese documento comercial y ese documento oficial que se pueden reemplazar, que se pueden presentar, perdón, en reemplazo de la DUA. Por ejemplo, si es un documento comercial, lo más probable es que presentes tu contrato de compra-venta o la carta de crédito que has negociado con el proveedor. Porque ambos documentos prueban de manera fehaciente que existe una transacción, una compraventa. El contrato o una carta de crédito. ¿Por qué no la factura? Porque sabemos que las facturas son sensibles de ser adulteradas. En cambio, un contrato de compra-venta internacional o una carta de crédito tiene muchísimo menor riesgo de adulteración. Entonces, ya saben, el próximo año que nos viene sin duda, donde podrás presentar el contrato con el proveedor o la carta de crédito. Pero también te da otra opción, porque te dice presentación de documento oficial. Presentación de documento oficial. Yo recuerdo, traigo a colación el artículo 5 de la Ley General de Aduanas, donde nos dice que la aduana puede cruzar información con aduanas de otros lugares. Entonces, probablemente ese documento oficial sea la declaración aduanera de exportación del país de origen. Es decir, si estoy yendo de Francia, presentará la declaración del exportador francés. Si estoy yendo de China, presentarás la declaración del exportador. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar a una etapa en la cual se va a mantener la clásica numeración de DUA, pero una etapa también en la cual a la presentación de un contrato de compraventa, de un crédito documentario, de la declaración aduanera de origen, también se pueda sin duda solicitar la nacionalización del bien. Bastante interesante lo que se nos viene para el próximo año. Muy bien, es momento de armar una nueva ronda de preguntas. Aquí quedo atento.
A ver, Johnny tiene una pregunta, dice, ¿qué sucede con las mercancías que son ilegales y se ha hecho pago anticipado? A ver, vamos a tratar de darle una forma más cuajada a tu pregunta, mi querido Johnny. A ver, te traes mercancías sin registro sanitario, numeras, pagas, sale canal rojo y se encuentra que los productos no tienen permisos. Los productos van a ser decomisados, incautados por la aduana sin perjuicio del tema del pago de tributos. Es decir, no procede la devolución de tributos si usted ha cometido una infracción. ¿Ok, Johnny? No procede si usted ha cometido una infracción. Muy bien, ¿qué preguntas más tenemos? ¿Alguna pregunta adicional? Jimmy dice, ¿qué caso se presenta el contrato con el proveedor para pago de tributos? En los casos que se está estableciendo, Jimmy, en el artículo 132, que va a formar parte del decreto legislativo 1433 a partir del 31 de diciembre del año en curso. Nos está hablando de la presentación de una documentación comercial. Ahí va a ser el tema de la presentación de contratos, Jimmy. En el caso lo tenga, ¿no? Porque sabemos que los contratos no son obligatorios. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué otra pregunta tenemos? Si realizo una compra por $500, este monto es tomado como primera importación para el pago del 10% de impuestos. La respuesta es no, Johnny, porque se considera primera importación para fines de percepción tributaria a la importación que supera el valor de $1.000. Entonces, no se va a considerar, repito, para efectos de percepción tributaria esa importación de $500. Gracias por la pregunta. Continuamos entonces. Ahora vamos a ver la exigibilidad de la obligación tributaria aduanera. Cuando decimos de exigibilidad es entender a partir de cuándo genera intereses el cobro de la deuda tributaria aduanera, a partir de cuándo genera intereses el cobro de la deuda tributaria aduanera. Para lo cual nos tenemos que dirigir hacia el artículo 150 de la Ley General de Aduanas, decreto legislativo 1053 y sus modificatorios. Muy bien, vamos a ver, dice,
La obligación tributaria aduanera es exigible. Concentrémonos en el inciso A. La obligación tributaria aduanera es exigible en la importación para el consumo bajo despacho anticipado, o sea, si hago despacho anticipado, la deuda es exigible a partir del día calendario siguiente a la fecha del término de la descarga. Y en el despacho diferido, aquí esto lo debemos de leer como despacho diferido. En el despacho diferido, a partir del día calendario siguiente a la fecha de la numeración de la declaración. Aquí viene lo interesante, atención. En el caso que en lugar de pagar presentes una garantía, las garantías más usuales son las cartas fianza. En el caso de estar garantizada la deuda, dice, cuando se trate de despacho anticipado, la exigibilidad es a partir del 21º día calendario del mes siguiente. La exigibilidad es a partir del 21º día calendario del mes siguiente a la fecha de término de la descarga. Y tratándose de despacho diferido, a partir del 21º día calendario del mes siguiente a la fecha de numeración de la declaración. Esto es muy importante e interesante, porque fíjate, vamos a ver, ¿ok? Hago una impo anticipada y la garantizo, presento una garantía por el pago de la deuda aduanera. ¿Ok? Entonces, numero la DUA el 2 de septiembre. La mercancía descarga el 5 de septiembre. Tiene sentido, ¿no? La numeré 3 días antes de que llegue. Número el 2. Descarga la mercancía el día 5. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo es exigible la deuda tributaria aduanera? Dice el 21º día calendario del mes siguiente, o sea, el 21 de octubre. Entonces, entre el 5 de noviembre y el 21 de octubre tengo aprox 35 días en los que no se me está exigiendo pagar la deuda. Solo estoy dejando una carta fianza. Entonces, en esos 35 días que ya tengo la mercancía en mi poder porque obtengo el levante a raíz de cumplir las formalidades y de dejar la garantía, entonces, luego de 35 días que ya tengo la carga conmigo y que ya la vendí, recién luego de 35 días pago. Entonces, Miguel, aquí Miguel Bautista, contesto tu pregunta, no es que se ahorre dinero porque finalmente vas a pagar, pero sí estás pagando con los recursos que generan la propia venta del bien importado. O sea, estás autofinanciándote con los recursos mismos del bien importado que ahora estás vendiendo en el mercado local. Y fíjate, si la descarga fuera el día 1 de septiembre y tendrías hasta el 21 de octubre, entonces ahí estamos hablando de que tendrías aproximadamente 50 días. Entonces, no se ahorra, Miguel, a todos también, pero sí se hace una mejor administración financiera de los bienes. Entonces, acuérdate, si haces anticipado y en lugar de pagar garantizas, tienes hasta el 21 del mes siguiente para poder pagar. Y en el caso del despacho diferido, también es el día 21 del mes siguiente, pero ya no contado desde la descarga, sino contado a partir de la numeración de la DUA. A partir de la numeración de la DUA. ¿Ok? Les doy un dato más. Este artículo va a tener una modificación y la modificación que va a tener nos dice lo siguiente, atención.
Fíjense, vamos a borrar aquí. En el despacho anticipado, esto ya es en la 1433, en la modificatoria. En el despacho anticipado, numerado por un operador económico autorizado, o sea, por una agencia de aduana que ha aplicado a ser OEA y ha conseguido la acreditación en el despacho anticipado numerado por un OEA a partir del último día del calendario del mes siguiente, o sea, no hasta el 21, sino hasta el 30, o en el mejor de los casos, hasta el 31. Entonces, tienes hasta 9 o 10 días más, o sea, casi 60 días para poder pagar a la aduana. Mientras tanto, dejas una garantía. En 60 días ya vendiste la mercancía. Entonces, hay un mayor beneficio si numeras con un OEA a partir del siguiente año. ¿Ok? A partir del siguiente año que entre en vigencia la modificación del decreto legislativo y luego el respectivo reglamento. Muy bien, hemos llegado a la parte final del tema del día de hoy.